Hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un lunes más aquí en su bonito canal, en las charlas con Beto. Estoy actualmente grabando el mismo día que se va a estar publicando este video, lunes, y se siente diferente, o sea, se siente rico porque primero estoy en mi habitación, no estoy en el estudio como ya he acostumbrado a traerles episodios allá. Estoy en mi habitación porque el episodio de hoy creo que es un poco más íntimo y sí tenía planeado grabar en el estudio, pero no soy mucho de vibras. Últimamente ya estoy empezando a creer un poco más en esas cosas, pero no soy tanto o no era tan creyente de esa filosofía. Sin embargo, por X o Y motivo no se daba la razón para ir a grabar al estudio. Entonces dije, bueno, tengo las luces, tengo el micrófono. En este momento estoy usando mi iPhone, que creo que se ve bastante bien. Dije, pues lo voy a montar y lo voy a poner aquí. Lo iba a grabar el día de ayer, domingo, pero se fue la luz porque gracias a Dios ya está lloviendo muy rico aquí en Tampico y se escucha, no creo que ustedes escuchen, pero se escucha el sonido de la lluvia tan rico, se escucha el sonido de la lluvia tan rico, perdón, que dije voy a grabarlo aquí en mi cuarto. Ahorita estoy aquí acompañado de mi perro, que lo amo mucho y pues siempre está aquí acompañándome en mis cosas cuando estoy trabajando, estoy editando, estoy haciendo streaming, entonces este es mi hábitat natural. Pero bueno, espero que estén muy bien, que estén teniendo o tengan un hermoso inicio de semana, porque el episodio de hoy va a estar un poco, no quiero llamarlo intenso porque no sé cómo denominar lo que voy a contarles el día de hoy, pero sí es verdad y es cierto que ya tengo planificado los podcasts de aquí a 2 meses. Aún no se graban algunos, otros ya están grabados, pero dentro de esa planificación viene también incluido esta sistematización o ideología de mis ideas, ve la redundancia, en el cual tengo ciertos temas que quiero abordar con ustedes, tanto como les puede ayudar o puede ser una enseñanza o simplemente como desahogo personal, ya que este podcast no solamente es para, bueno, la excusa perfecta del podcast es para invitar a personas y nos cuenten su historia y tener conversaciones con gente muy creativa, muy diferente, con ideologías chidas, ideologías distintas, para que cada quien podamos aprender de cierta perspectiva su punto de vista y cómo puede agarrar lo bueno de todas esas cosas, ¿no? Pero también es cierto que tengo yo ciertas cosas y vivencias que me han pasado a lo largo de mi vida, evidentemente, que realmente siento que le puede facilitar o ayudar algo o algún punto a alguien. Ojo, yo no soy ningún psicólogo, no soy nada, simplemente soy una persona contando sus experiencias y del cual les puedo ayudar. Y son cosas que a mí me hubiese gustado que me dijeran cuando hubieran pasado ciertas cosas. Como por ejemplo el día de hoy que vamos a hablar de una pérdida muy grande que tuve y que cómo, cómo pude, ¿cuál es la palabra correcta? Cómo esta pérdida me hizo ver muchas cosas y también cómo realmente de manera correcta podemos focalizar ese tipo de sentimientos porque nadie nos ayuda, a menos de que pagues un tanatólogo, que es lo más recomendable. Yo les recomiendo eso, que son tanatólogos o las personas o psicólogos que se dedican a ayudar con el proceso de pérdida de algún ser querido, incluso de un animal que puede llegar a ser parte de nuestra familia. Pero si hay gente que realmente no le gusta ir, no les quiero decir que esto es una guía, pero si les puede ayudar algo con lo que me pasó y les puede llegar a pasar a ustedes, más que bienvenido, ¿no? Déjeme tomar una taza de café. Perdón si toso, es que como hace frío y pues tengo el aire en 17, pues amaneció un poco normado. Bueno, vamos a empezar. No quiero dar fechas exactas porque tengo como que bloqueos mentales o sí mentales de lo que pasó esas épocas, pero básicamente yo tenía a mi mamá. Mi mamá sufrió de cáncer durante mucho tiempo y falleció en el año 2021, si mal no recuerdo. O sea, les explico esto a manera muy grande porque no me gusta dar fechas, no me gusta pensar en fechas, sé que es algo raro, pero cuando me preguntan cuándo falleció o se fue tu mamá, fue de, no sé, hace años. No me gusta eh, pensar en el momento específico, aunque sé el día específico por muchas consecuencias o muchas cosas alrededor, sé el día específico en que mamá partió. Pero volvamos al inicio. Em,
Les quiero contar un poco de cómo viví la experiencia del duelo de cáncer de mi mamá de este lado de la moneda, siendo el hijo menor. Algún momento invitaré a mi hermana al podcast para hacer una charla con ella y que nos cuente su historia, igual que mi papá, pero ahorita vamos a estar enfocados en mí, ¿ok? Em, Contexto, soy el menor de la familia. Quiero que mantengamos ese pensamiento presente, pues. Yo recuerdo muy bien, estando en secundaria, en segundo, tercero, que mamá empezaba a ir mucho a la clínica. Eh, Empezó a ir mucho a la clínica. Llegó un punto en el cual ya no podía ir por mí a la escuela. Entonces se me hacía raro. Paso a la preparatoria y en ese lapso de tercero y prepa, mamá empieza a sentirse bien, pero empiezo a ver que se le cae el pelo, usa estas cosas que en la cabeza que se me fue su nombre. Y ahí dije, ah, mamá tiene cáncer, porque ella no me lo comentó parcialmente, no me decía que tengo que ir a unas, am, ¿cómo se llama esto? Tengo que ir a un tratamiento, hijo, no pasa nada, la. Evidentemente perdón. Evidentemente estás en secundaria y estás viendo las cosas y aunque puedes tener una noción de lo que es, aún estamos conscientes de que nuestra mentalidad no está al 100% enfocada a menos de que seas una persona novata, devota, perdón. Am, yo intuía que podía pasar algo así, sin embargo, mamá nunca me lo quiso contar, hasta que ya llegó un punto en el que volvió a retomar, porque cabe destacar que en este lapso supone que el cáncer ya se había terminado. Recuerdo muy bien que en la iglesia a la que asistíamos hubo una celebración muy bonita y que la gente, los jóvenes de esa congregación vinieron a casa y le dieron unas sopas a mi mamá porque mamá venció el cáncer. Yo no sufrí tanto ese lapso, creo que el que más sufrió fue mi papá y mi hermana porque ya eran las personas más conscientes de la familia, evidentemente mi papá, y estaban con ella en ese proceso, estaban en el proceso de las quimioterapias, de todo eso. Entonces, yo no puedo hablar mucho de esa etapa de la preparatoria. Sin embargo, me acuerdo muy bien ese día que se celebró porque decía mamá, terminó con el cáncer. Yo estaba de, wow, increíble, qué padre. Debo repetir, era un joven que no estaba muy metido en el tema. Además, mamá nunca, por lo que entiendo o entendí, nunca quiso que yo supiera tanto de ese mundo, de ese mundo, perdón, porque es un mundo complicado, es un mundo difícil. Repito, un día traeré a mi hermana porque ella fue la que estuvo al final de sus días con ella, viendo más de cerca junto con mi papá. Pero bueno, pasa el tiempo, todo bien, todo estaba muy bien. De hecho, teníamos una vida normal, como cualquier familia, peleas y todo eso, pero una familia normal. O bueno, no quiero decir normal per se, pero sin una familia sin este conflicto o ese tumor que teníamos de el previo, porque evidentemente, como les dije, el cáncer ya se había erradicado, ya no existía cáncer. Llega un día, me acuerdo, antes de pandemia, un año antes de pandemia. ¿Sí fue antes de pandemia? Creo que sí. Porque me acuerdo muy bien que yo ya estaba grande, joven hoy, ya estaba grande. Y un día nos mandan a hablar a mi papá, a mi hermana y a mí. Yo estaba aquí en mi cuarto, aún no estaba de esta manera, estaba un poco más arcaico. Y recuerdo muy bien que nos hablan. Estábamos en su habitación. Estaba mi papá y mi mamá a un lado. O sea, todavía recuerdo la escena. O sea, imagínense, yo estaba viendo así de frente. Mi papá estaba de este lado y mi mamá de este lado junto con una ventana en un atardecer como de las 6 de la tarde, porque tengo un recuerdo cálido. Y eso es muy incoherente porque según la psicología del color, los colores cálidos representan calidez y tranquilidad. Pero eso me acuerdo que no fue un momento nada tranquilo, al contrario, fue un momento de sumamente estrés. Y recuerdo muy bien que mamá dijo, tengo que hablar con ustedes. Em, Fui a hacerme estudios porque mamá tenía una tos muy fea. Recuerdo que tosía demasiado. O sea, yo toso, pero porque vapeo o tomo mucho café. Ahorita me estoy resfriado, pero mamá era una persona súper sana, de que comía bien a veces, porque yo le traía sus gustos de que palomitas así cuando quería. Nada fuera de lo extraordinario, pues. No fumaba, no tomaba. Una persona sana por su condición, evidentemente. Pero era una tos rara. Ejemplo, esto que acabo de hacer es una tos común. Cualquier persona puede tener. La tos de mi mamá era demasiado rara. Se escuchaba extremadamente aguda, seca
y rasposa. O sea, yo me acuerdo que mi mamá no podía hablar nada porque tosía y tosía y tosía y tosía. Y me acuerdo una vez que estábamos en un restaurante y mi mamá tomó algo y empezó a toser y recuerdo la escena en la cual ella se paró, empezó a convulsionar porque se estaba ahogando. Yo quedé en shock, estaba así de, ¿qué está pasando? Vino papá, la ayudó y se rescató. Así de grave era esa tos. Y no sabíamos por qué venía, ya iba a doctor, le daban medicamentos, le daban el otro, bla, 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 bla. Nunca no se curaba. Y tuvo que ir a hacerse estudios. Ese día nos cuenta que el cáncer había regresado. Y mi hermana, no, yo recuerdo que cuando escuché eso fue como un enfocarse en mi mamá. No sé si ustedes han visto la escena de Deadpool 1 cuando le dicen a Ryan Reynolds que tiene cáncer y se enfocan en él y su voz se escucha en su cabeza nada más la del protagonista y se enfoca en su pareja. Bueno, en mi caso fue algo similar, pero no supe cómo reaccionar, porque nos dijo eso y yo nada más empecé a escuchar como que todos empezaron a hablar así, y estaba enfocando a mi mamá, porque ya tenía conciencia de lo que era, ya tenía una conciencia clara o una idea clara de lo que era el cáncer, de cómo actuaba y cómo puede llegar a ser un caso o muy rescatable después de muchos procesos o pérdida total. Am, y recuerdo bien que mi hermana se fue, yo me quedé parado y me dice, ¿qué opinas? Y de algo que me arrepiento es lo que dije a continuación. Pues hay que ser realistas. Tienes cáncer, ¿qué podemos hacer? Fue una contestación muy seca de mi parte, porque en mi defensa yo estaba en shock, estaba muy en shock, así en plan de, volvió algo que ya habíamos quitado, volvió algo que ya no se supone que tenía que existir, que ya realmente ya no estaba, volvió sin avisar, como cualquier puto tumor o cáncer, llegó sin avisar otra vez. Y mi mamá sí vi que se sintió mal. Mi papá me dijo, retírate, no enojados, pero sí fue de, pues, ¿qué puedo hacer, mamá? Acto seguido llega mi papá y me dice, sé que es un golpe difícil, pero vamos a salir adelante. Llegó una vez, se lo logramos quitar, vamos a volverlo a hacer. Simplemente hay que estar juntos. Mamá era una persona que se enojaba con facilidad aquí en casa, porque mi hermana, mi papá y yo tenemos mentalidades bien distintas. Entonces la que ponía el orden en la casa era ella. Me acuerdo muy bien que en cualquier cosa no podía estar fuera de su lugar, o bueno, sin exagerar, pues. O sea, no, si yo les digo ahorita que esta cámara tenía que estar aquí, yo lo muevo para acá. Mamá no decía nada porque evidentemente está en el área salvable. Pero si esta cámara la pasábamos para acá durante varios días, ya mamá decía, ¿qué pedo? Pongan orden en la casa. Y algo que nos dijo mi papá fue no hagan enojar a su mamá. Cosa que mi hermana y yo nos pasamos por el arco del triunfo muchas veces. Pero creo que hasta cierto punto, no sé cómo explicarlo. Era una sensación rara porque yo trataba de ser normal o tratarla de una manera normal, pero estaban estas cosas que pues realmente te hacían pensar mucho. No quiero entrar mucho en el tema de cómo fue la vida durante ese proceso, si era ir a quimioterapias, tratamiento y cosas por el estilo. Sin embargo, algo que agradezco mucho es que mamá a mí no me quiso meter tanto en ese mundo. No me quiso meter tanto en ese mundo. ¿Por qué? Porque ella sabía lo doloroso que puede hacer. Y me acuerdo muchas veces que ella me pedía que la acompañara al doctor. La verdad, yo le tengo un temor a los hospitales. Y ahora más con lo que pasó con ella, más le tengo más temor. Y las veces que llegué a ir, ella me pedían, solamente no me veas cuando estoy recibiendo la quimioterapia. Y yo, sin problema, mamá, me quedo afuera. Pasé mis cumpleaños 18, 19, 20, 21 con ella bien. Llega el COVID. Recuerdo bien que en el COVID mamá no estaba mal. O sea, bueno, tenía ese problema, pero no estaba al borde como mucha gente estuvo. Incluso tengo
recuerdos bonitos de la etapa del COVID. O sea, va a sonar muy incoherente porque mucha gente le fue mal en el COVID y se entiende, fue una pandemia. Sin embargo, en mi caso personal, fue algo bueno para mí, para mi trabajo, para mi empresa, para mis redes, para mi familia en muchos aspectos. También hubo cosas malas en ese lapso. Llega el COVID, empezamos con la cuarentena y yo empiezo en un mood, voy a hacer las cosas bien ahora. ¿A qué me refiero? Yo siempre he sido una persona ordenada, pero ahora quería que mi casa estuviera ordenada y eso a mi mamá le fascinó. O sea, yo me encargaba de limpiar, recoger de aquí para acá, lavar los trastes. Me acuerdo un día muy feo que pasó esto. Mi hermana nunca ha sido una persona muy devota en el ser ordenada, pues, pero X, cocina muy bien. Y me acuerdo que cocinó algo, no sé qué cocinó, y yo previamente había recogido la cocina, lavado todo, dejado impecable, y mi hermana entra y hace un desmadre, y yo dije, ¿qué pedo? Y fue bien triste ese día, porque yo me esmeré para que la casa estuviera impecable, y nadie me dijo nada. Fue de, puta, pues ni modo, ¿qué hago? Me bajoneé, y luego viene mi hermana hace esto, y dije, puta, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué hace eso? Y me acuerdo que yo estaba ya triste después de haber comido, lavando mis trastes, y que alguien me abraza y me dice, no sabes lo mucho que agradezco que hagas esto. Y era mi mamá. O sea, eso fue lo más bonito que pude sentir con ella al lado. Ese tipo de detalles, mi mamá siempre fue muy linda. Em, yo siempre me llevaba bien con mis dos papás. Con mi mamá era muy, muy lindo porque creo que la que se llevó más era mi hermana, pero en el lapso que yo pude, convivimos mucho y muy bonito. Yo la acompañaba al centro con mi abuelita y cosas así por el estilo. Y aquí en pandemia era muy bonito porque me acuerdo que todos los viernes era lotería con ella y mi abuela y mi tía que está aquí porque mi tía es de Aguascalientes y vino para acá y por pandemia no se pudo ir. Y aquí se quedó casi todos 3 veces y fue bonito. Estábamos aquí y acá. Mi tía venía aquí a mi estudio, bueno, a mi cuarto y aquí se ponía a trabajar. Y luego íbamos con mi mamá, veíamos películas. Creo que fue el lapso en el cual más conviví con ella sin interrupciones. Jugábamos lotería, jugábamos uno, nos chutamos como 6 veces la saga de Harry Potter. Mi mamá le fascinaba Harry Potter. Anexado a esto, que a mi mamá le encantaba ir al cine conmigo y íbamos siempre que podíamos. Era algo muy bonito. O sea, realmente la pandemia para mí no fue feo, fue algo bonito para estar más en familia. Sí, mi papá tenía que ir a trabajar porque había que tener sustento y yo en lo que podía trabajaba aquí en la casa y lo único que hacía era no gastar más cosas porque pues si estás en una crisis mundial, que gracias a Dios no hubo escasez, sino un poco más de redoble de trabajo por tiempos. em, yo ya ganaba dinero y lo que hacía era, pues si no quiero estorbar más, voy a generar lo que pueda y lo voy a comprar las cosas que necesito para mí, porque yo aún recibía dinero de mi papá y era de que, papá, ocupo de que esta cosa y esta puede hacer, comprármelo y fue de, si ya tengo dinero, pues lo voy a hacer, voy a comprarlo para mí mismo. Pues pasa el tiempo, pasa la pandemia y pasa las cosas y llegamos a sobrevivir a la pandemia. Me dio COVID evidentemente, pero después. Entre el 2020 y 2021 fue la etapa fea, lo que puedo decir a continuación, porque no recuerdo exactamente, si les soy sincero, no recuerdo exactamente en qué momento fue que mamá volvió a empezar a ir a quimioterapias. Eh, Aunque yo estaba más consciente de las cosas, mamá nunca me contaba nada de esas cosas. Creo que se las contaba más a mi hermana. Y llega un punto en el cual empieza otra vez con el tratamiento de quimioterapias y pues era triste porque decimos otra vez, volvemos con a esta situación y hmm, ocurrieron cosas en la casa que lo voy a exponer, que la familia empezó a romperse, pues ahora era más complicado. Antes de que pasara este suceso, yo llegué a un punto en el que mi trabajo me estaba yendo bien, sin embargo,
Sin embargo, muchos de mis trabajos era que gente tenía que venir a grabar audio conmigo. Entonces dije, por bien de mi familia y por profesionalismo mío, voy a buscar un lugar. En este lapso yo encuentro un trabajo de editor remoto para gente de no, de Cancún, y el cual me pagaba muy bien, que para gente para la gente que ya me sigue de tiempo, no sé si recuerdan que tuvimos un proyecto llamado ANET Podcast, que eran proyectos en vivo y era como en un cuarto. Bueno, ese cuarto era un estudio que me quedaba a una cuadra de mi casa. Busqué este lugar por el beneficio mío, porque aparte ya quería empezar a probar un poco más de la independencia y tener la responsabilidad de poder pagar mis propios lugares y mis propias cosas. Pero entendía la situación familiar y de mi mamá. Entonces encontré un lugar cerca para estar más cerca de mi mamá, por si llegaba a pasar algo y porque aún no quería salirme al 100% de casa, porque aparte no era un cuarto para vivir, era un estudio de grabación. Adaptamos, compré un colchón, lo adapté como sillón, pasé mi escritorio para allá y estuve allá como casi un año. Eh, Pongo énfasis en eso porque me acuerdo bien esos días en los que ya mamá estaba mal, pero yo llegaba de casa, del trabajo, y entraba a la casa y subía la escalera, veía el fondo del cuarto de mamá, y mamá estaba ahí sentada viendo Grey's Anatomy. Era muy bonito llegar a la casa y escuchar a alguien decir, ¿cómo estás? Te esperé. Y abrazar, y aunque a veces ella me veía muy cansado, me decía, no te preocupes, cámbiate y ves a descansar. Mamá nunca fue mucho de cocinar, pero las cosas que cocinaba eran chulada de comida. Extraño mucho su comida. Pero muchas de las ocasiones ella pedía de comer por su aplicación favorita, Didi Food. Continuamos con este proceso y no recuerdo el punto en el que mamá se puso tan mal. O sea, recuerdo muchas cosas, pero siento que mi mente bloqueó el momento en el que mamá se puso muy mal. O sea, realmente fue extraño en 100% porque estábamos bien y pasan momentos en el cual ella ya está muy mal. O sea, mamá, tú la veías y decías, no tiene cáncer, a menos de que ella se haya rapado y porque ella se decidió raparse y ponerse creo que se llama máscara. Ahí tú puedas intuir eso. Pero tú la veías y decías, ella no tiene cáncer, ¿cómo es posible que alguien así tenga cáncer? Probablemente en este lapso que estoy contando ya me salté muchas cosas, la verdad no quiero ser específico en esas cosas, simplemente quiero comentarlas como por encimita para llegar al punto fuerte que es lo que quiero comentarles. Mamá fallece en marzo de 2021. Febrero estaba bien. Inicia marzo, la veía bien. Para no mentirles, porque no, o sea, yo realmente no soy mucho de, o sea, les digo, no recuerdo muchas cosas porque mi mente la lo bloqueó. Aquí está en febrero, marzo. La primera semana de marzo, que fue del lunes 1 al sábado 6, mamá estaba bien. Voy a poner este ejemplo gráfico, ¿no? Para que vean para que entiendan lo que yo estoy diciendo, ¿no? Estaba bien esa semana. Semana del 7 al 13, que es de marzo de 2021, estaba bien. Domingo 14 se pone malísima, o sea, se pone mal. O sea, mal, 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 mal. Va al doctor y la traen a casa. Esa semana recuerdo
que hasta mi hermana trajo personas para que le limpiaran el alma y todo eso y me hicieron una limpia a mí y esas cosas y no funcionó, no funcionó. Pero la semana del 14 al 20 mamá se puso tan mal, muy, muy, muy mal, que fue horrible. Mamá no podía pararse, o sea, fue traumático, perdón, porque les digo, mamá se movía, caminaba, comía, estaba bien, pero de la nada se puso mal, o sea, muy mal. Y recuerdo muy bien un día que yo me quedé aquí a trabajar, ese día nunca se me va a olvidar, estuvo bien horrible. Me quedé aquí a trabajar en casa mientras la que por entonces era la cuñada, la suegra de mi hermana, quiere mucho a mi mamá y la acompañó a sus quimioterapias. Yo estaba aquí trabajando en mi computadora, editando cosas de mi trabajo. Escucho que llega alguien. Bajo a la cochera y uy, era la señora con mi mamá cargándola de los brazos así. Mi mamá no podía moverse tanto que me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Tráete una silla y la vamos a cargar y la vamos a llevar a tu cuarto. Entonces ya traemos una silla, la ponemos en la silla, entre ella y yo la cargamos y la traemos hasta acá arriba de su cuarto. La señora se queda y dice, tengo que regresar a casa, tengo que hacer un par de cosas. Tú cuídala en lo que llega tu hermana. Creo que mi hermana estaba trabajando. Y yo sin problema. Le dije, mamá, ¿qué te gustaría hacer? Y me dice, quiero descansar. Y yo, sin problema. Mamá descansaba más en un reposet que en su propia cama. ¿Por qué? No lo sé. Le dije, ¿te molesta que esté aquí trabajando? ¿Quieres que vaya a mi cuarto? No, pues si quieres, ve a tu cuarto, no pasa nada. Ya, voy a mi cuarto. Me pongo a trabajar, a editar. Y me acuerdo que estaba en mi cama, editando, y me quedé dormido. O sea, literalmente me quedé dormido así trabajando y no sé por qué. Creo que ese día había editado esa tarde también, ese día anterior. Estaba bien dormido y nada más empiezo a escuchar gritos y gritos y gritos y gritos. Yo me levanto así de putazo. No sé si recuerdan la escena de Spider-Man No Way Home, la nueva que sacó de Tom Holland, que conoce a los otros Spider-Man, en el cual está trabajando y empieza su sentido de arácnido y empieza su sentido de arácnido a hacerle "ti", hasta enfocar al villano. Bueno, así me sentí yo. Levanté porque mis oídos estaban así como en "ti", y yo estaba caminando en modo avión. Camino a mi cuarto, a su cuarto, y veo que mi mamá está haciéndole así, diciendo, me duele, me duele, me duele mi cabeza, me duele, no aguanto. Yo estaba así de, mamá, ¿qué hago? O sea, como lo estoy haciendo, yo le hice así literal, mamá, ¿qué hago? O sea, yo estaba en shock, básicamente, por lo que estaba viendo. Sóbame la cabeza, porque, contexto, a mi mamá le dolía, había momentos en los cuales le dolía mucho la cabeza que tenían que hacerle masaje. Entonces yo vengo y le empiezo a hacer, pero yo recuerdo bien esa escena en el cual yo no recuerdo estar haciendo nada. Yo nada más recuerdo estar así. Cuando me di cuenta, yo tenía los pulgares en sus ojos así. Mi mamá, me duele, me lastima. Yo suelto. Me voy para atrás y tenemos una mesa de cristal y yo caigo sobre la mesa de cristal. Y yo así de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Recuerdo la escena, yo estoy tirado en el piso viendo así y mi mamá retorciéndose del dolor así. Entonces yo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hasta que fue un actúa. Me paro y de mi casa, de corto de mi mamá a la cochera haces un minuto caminando. Recuerdo que de la cochera, del cuarto de mi mamá a la cochera, sentí que fueron años caminando. Recuerdo que todo estaba así, no sé cómo explicarlo, se veía así. Camino y eso sí estábamos en temporadas en las que hacía un calor horrible. También Tampico hace un calor siempre. Y lo único que hice en ese lapso fue pensar, ¿qué puedo hacer? Mi vecina es enfermera, ella puede ayudarnos. Recuerdo que el portón es eléctrico, pero no la planeé. No sé de dónde saqué la fuerza que el portón lo abría así
y creo que se rompió la cadena. Lo abrí. Recuerdo que la arena de la calle, porque mi calle no está pavimentada, estaba helada, estaba calientísima, pero yo no sentía nada. Y gracias a Dios veo que mi vecino va saliendo para ir a su casa. Le digo, mi mamá está muriendo, ayúdame, mi mamá está muriendo, ayúdame, mi mamá está muriendo, ayúdame. Caigo en el piso, me levanta. Mago, Sari se está muriendo. Que Mago es mi vecina. Y va Mago, que le mando un abrazo, y Paula, que es la enfermera, a ver a mi mamá. ¿Qué pasó, vecino? Me agarran, le digo, mi mamá está muriendo, mi mamá está muriendo, mi mamá está muriendo, ayúdenme. Van ellas, suben corriendo, y yo al momento de pasar la puerta para entrar a mi casa, caigo y me desmayé. Pasa el tiempo, que creo que pasaron como 5 minutos o menos. Vecino, levántese, está bien, está bien, está bien, levántese. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Se siente. Yo recuerdo que me levantaron y me trajeron al cuarto de mi mamá. Y me quedé en shock porque dije, soy un idiota, no supe qué hacer. Y mi mamá estaba viéndome y no dijimos nada. No nos dijimos nada, pues. Pero yo sí me sentí muy mal. Dije, ¿cómo es posible que no haya podido solucionar esta situación? Pasan los días y mi hermana le habla a mi tía Paulina, que es como que la que es más cercana a mi mamá. Le dice a mi tía, le dice mi hermana a mi tía que no podíamos con ella solos y vino de Aguascalientes a estar con nosotros. Me acuerdo el alivio que yo sentí cuando vi entrar a mi tía Paulina a la casa. Porque mi tía Paulina y mi mamá eran como uña y mugre. Y pues ya, pasa eso. Am, del 20, el domingo 21 vamos a poner un ejemplo. Mi tía llegó el sábado 19. Domingo 21, mamá estaba tan mal que decidimos meterla al hospital. Am, Fue traumática esa situación también, porque imagínense que dos personas desconocidas, que sabemos que es su deber, agarran a tu mamá sin la más mínima delicadeza para poner una camilla. Fue horrible, fue muy feo, me acuerdo muy bien. Y ahora imagínense que tu mamá está diciendo, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. A mi amiga le hicieron lo mismo y no regresó a casa. Contexto, mi mamá conoció en las quimioterapias de cuando estaba un niño a una señora se me fue su nombre, era una gran persona también, pero perdió la batalla ese mismo año que empezaron las quimios. Y recuerdo que mi mamá decía mucho de que a ella se la llevaron y nunca regresó a casa. Y mi hermana y yo, creo que es por tu bien, mamá, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Se la llevaron. No sé si fue porque mi hermana y mi mamá no querían que estuviera tanto tiempo, pero pues no estuve mucho yo en el hospital, sino mi hermana y mis tías, porque llegó otra tía mía junto con mi papá. En ese lapso, me acuerdo que mi mamá, la última vez que hablé con ella, porque fue perdiendo desde mi perspectiva. A lo mejor yo me estoy equivocando porque yo no estuve tanto ahí, sino mi hermana en algún momento, repito, voy a traerla para que ella dé su versión también. Pero mi mamá fue perdiendo la forma en la cual podías hablar, o sea, perdió el conocimiento de poder hablar. Tenía conocimiento, pues no hablaba así, pues, o sea, ya se le dificultaba mucho hablar. Pero antes de que pasase a ese punto, me dijo, enfócate en tu escuela, métete a la escuela bien. Y yo, va. Me acuerdo muy bien que, por ejemplo, miércoles 20, no, ¿qué será? Jueves 25 de marzo. Yo estaba feliz porque me han pagado y había recibido mis calificaciones y había tenido un 10, muy bien. Y me acuerdo muy bien que mi hermana. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi mamá quiere hablar contigo. Y yo, sí, pásame, tengo cosas que decir también yo.
A mí me tocaba visitarla el día 27, entonces no, corrijo, no fue jueves 25, fue viernes 26 que estaba feliz, porque aparte era viernes y ya tenía mi... No, corrijo, sí fue jueves 25, discúlpeme. Jueves 25 estaba feliz por eso y le marcó a mi mamá. No, mamá, no te preocupes, ya mañana voy a ir a verte la fregada. Ya, y ya me respondía, ya voy a ir a casa y voy a estar contigo y con frijol. El contexto, frijol no era mío, era de mi mamá. Y pues yo lo tengo ahora, ¿verdad? Y le decía, sí, mamá, no te preocupes, aquí te esperamos, pero ¿qué crees? Tengo esto, pasó esto, mira, te veo. Y dijo, no te preocupes, ya voy a casa contigo y con frijol, ya voy a cuidarlos y así. Era lo mismo que repetía y repetía y repetía yo, mamá, tranquila, no te preocupes, descansa, mañana te voy a ver, no pasa nada, porque no querían que yo fuera, o, no o yo recuerdo esa manera, a lo mejor yo estoy equivocado y tengo ya ideas malas de cómo pasaron las cosas, pero recuerdo eso. Al día siguiente, bueno, antes de él le digo, sí, mamá, no te preocupes, te amo mucho, descansa, te veo mañana. Lo último que ella me dijo fue, te amo, ya voy a casa contigo y con frijol. Se cuelga la llamada. Regreso a mi estudio, estaban mis amigos ahí porque era un trabajo de proyecto, estábamos muy felices de que no mames, sacamos 10 de la chingada. Corte B, yo estaba tranquilo en mi cuarto, me estaba cambiando, estaba así levantado, no, estaba así levantado. Viene mi tía y me dice, tenemos que ir rápido al hospital. Y yo, ok, sin ningún problema. No me bañé, me cambié, me fui. Llegamos al hospital, llegamos al hospital y pasa todo eso. Entramos, ya nos conocían a nosotros y nos hacen esperar en la sala de espera porque supone que ya era mi día para ver a mi mamá. Me pasa nada más a mí, me acuerdo, porque estábamos mi tía Toñez, mi hermana y yo en la sala de espera. Y ni dicen, nada puede pasar a una persona. Y me dijeron, pasa tú, no has visto a tu mamá, pasa tú. Está goteando. Y yo, va, perfecto. Me acuerdo mi outfit era una camisa roja de botones, pantalón de mezclilla azul y mis tenis blancos. Entro y yo feliz porque la iba a ver, por fin. Entro al pasillo, me quedo aquí, por ejemplo, y acá está la puerta para mi mamá. Me dijeron, espera aquí tantito. Veo a lo lejos a mi tía Paulina, que es la que era uña y mugre de mi mamá, así, y veo que sale un doctor así, y yo, pues, ¿qué está pasando? Y a lo lejos veo que mi tía se cae en el piso y empieza a llorar. Y yo dije, pues ya, sé lo que significa. Recuerdo, recuerdo que yo me hice bolita en el piso, o sea, no tirado, pero me senté y me hice así. Gente, hermanos, es irreal esa sensación. O sea, creo que es la sensación más impotente que he sentido en mi vida. Porque no sabes qué pasa, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer y estás así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no puedo creerlo. Estuve tan cerca de verla y no lo logré. Recuerdo que viene una señora y me abraza. No recuerdo quién era esta persona, pero conocí a mi papá, era del hospital, porque mi papá trabajaba en el hospital y entonces recuerdo que tú eres fuerte, tu mamá fue una persona muy fuerte, no sé qué. Y me vas a pasar al cuarto y ahí estaba acostadita, tapada. Es una sensación extraña porque la ves ahí y ya no te responde.
ya no te responde y nada más la abrazas. Es traumático, gente. Lo único que hice fue despedirme, porque yo ya sabía que ya no iba a volver. Fue raro ver a mi familia unida para despedirnos. Fue horrible escuchar a mi abuela llorar por mi mamá, porque tú estás pensando que pues cuando crezcas te vas a ir, se va a ir tu padre primero antes que tú, porque así tiene que ser el ciclo natural de la vida. Ahora imagínense que se te va tu hijo. Es horrible. Pasa lo siguiente, el velorio funeral. Ese lapso en el cual estás en el velorio, se siente raro reír, ¿saben? Porque pues yo soy una persona que aunque esté triste o esté enojada o por X o Y razón tiene algo, no puede evitar no decir algo que pues para sentir bien a la gente, reír o algo. Y me acuerdo que yo me salía natural y yo me sentía de que, ¿por qué hago esto si es un momento muy malo? No sé, era extraño, pues. Lloré mucho, claro que sí, pero traté de mantener la compostura. Llegué vamos al cementerio, pues, y ya no pude más y me quebré. Que me quebré mucho. Pongo todo este contexto para llegar a este punto. Pasa el tiempo, paso el primer cumpleaños de mi mamá y es extraño, pero las personas que estaban conmigo en ese caso, un momento estaba ya, Cabo seguía aquí en Tampico, todavía no se iba a Grecia otra vez y la celebré en Domatio porque me sentía en casa. Cabo es el de Domatio Café, el episodio pesado, lo pueden ver aquí abajo. Pero sentía raro todavía, así de que esto es raro, o sea, mamá no está, pero pasan las cosas y todo. Y a lo mejor cuando mi hermana y mi papá llegan a ver este episodio, probablemente no lo entiendan hasta ahorita, pero me acuerdo que ese lapso del primer año, la casa era un desmadre. Mi papá y mi hermana era un desmadre, en el sentido de que la emoción estaba tan comprimida porque siento que como ellos vivieron más a la par el proceso, les afectó más. Y evidentemente yo lo veía desde esta perspectiva y ellos lo veían de esta perspectiva más acá. Entonces yo veía que se quebraban y se rompían. Am, y mi lógica fue, si yo me quiebro, ellos se van a quebrar, no te quiebres. ¿Y qué hice? Pues dejé de llorar. Pongan que yo lloré una semana y a la siguiente semana dejé de llorar. También mi hermana se fue a Estados Unidos con mi tía a pasar su duelo. Me quedé aquí con mi papá solo durante unos meses y yo vi a mi papá muy afectado. Dije, no voy a permitir que me vean mal o en ese caso también él me vea mal, porque si lo van a hacer, me ven eso a mí, em, va a estar peor. En ese lapso mi papá me veía muy raro porque pues imagínense, fallece tu mamá y tú te ves como si nada, serio. Me llevó con la tanatóloga, me ayudó mucho, la solté muchas cosas, pero yo seguía con esta cosa dentro y fue de, seguía con la ideología de que si yo lloro o pasa algo, me vean quebrado, me van a, les va a pasar peor a ellos, pues. Entonces no lo voy a permitir. ¿Y cómo sustituí ese dolor? Con trabajo, chingo de trabajo. O sea, literalmente, me acuerdo mucho que mis amigos me decían, güey, ¿qué pedo contigo? Trabajas a cada rato, estás haciendo de esto, no paras. Y me decían, me acuerdo una vez que Sofía Boeta me dijo, tienes que pasar tu duelo. Y yo, ya lo pasé, estoy trabajando y me estoy enfocando. Y esto es lo que llego, hermanos. Ahí les va. Trabajo tanto, que yo ya tenía todo lo que quería en ese momento. Cámara, computadora, estudio, todo, podcast, todo, mis proyectos, viajaba, todo. Y me sentía vacío. Me sentía muy vacío.
¿Qué pasó? Pues que exploté. Me acuerdo un día que yo estaba en casa, aquí en mi cuarto, llegando de trabajar, me había ido muy bien porque me acuerdo que en ese momento hacíamos streams en Facebook, me habían donado como $20, más lo de pago de Facebook eran como $120 y yo estaba bien feliz porque aparte había sido un dinero extra de lo de Cancún, había comprado un componente nuevo de la computadora, compré un micrófono nuevo, la chinga, estaba muy feliz, ya estaba teniendo mis cosas. Llego a mi casa, me acuerdo que mi papá ese día no estaba, abro la puerta, cierro, entro y de la nada digo, ya llegué. Silencio. Dije, bueno, ni pedo. Camino hacia mi cuarto y para que vean en contexto. Mi cuarto está en el fondo, mi mamá estaba aquí a mi lado, está aquí al lado. Entro y cuando pasas por ahí está el espejo que era mi mamá de su tocador y reflejaba hacia donde ella se sentaba. Entonces yo lo que hago es volteo a ver y veo vacío. Entro a mi cuarto y me quiebro. Les estoy contando que ya hayan pasado fácil unos 5 o 6 meses y yo durante ese lapso ni una sola gota de lágrima. Me quebré muy feo. Le marqué en ese momento en el cual era mi pareja. Le dije, oye, me siento muy mal, la chingada, bla, 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 bla. Eso sí, le agradezco mucho que me apoyó mucho en ese proceso y me recomendó ir con el psicólogo. Fui con el psicólogo y, oh, Dios mío, el desmadre que tenía interno. Básicamente fue que yo sustituí la pérdida de mi mamá con mucho trabajo. Y eso hizo que el sentimiento ¿cómo se llama esto? El sentimiento de, ¿cómo les puedo explicar? Ese sentimiento de, no, no sentimiento, no, o sí, sí es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sentimiento de luto. Ese sentimiento de luto se fue como como un resorte, se fue haciendo así hasta que llegó en un punto en que ya no se podía contener y ¡paz! Explotó. Y eso me hizo en ese momento no valorarme a mí mismo, no valorar mi tiempo, me regateaba con mis precios de mi trabajo, dejaba que machetearan mis clientes y me hacían estúpido, eh, cargaba con responsabilidades que no eran mías de la casa, responsabilidades de mi papá que no eran mías, de mi hermana que tampoco eran mías, solo por verlos ellos bien y yo estar bien. Y lo que me dijo mi psicóloga fue, cada quien lleva sus luchas, sin embargo es necesario que esas luchas sean procesadas y terminadas, cosa que yo no hice. Y ese es mi consejo, mis hermanos, porque creo que mucha gente hizo o hizo lo que yo hice y eso está mal. No tratemos de tapar el sol con un dedo o las situaciones porque evidentemente pues ya no van a regresar como antes y no permitamos que este dolor nos comprima nuestros sentimientos porque si no van a explotar y créanme que la bomba es peor. Cuando esa bomba explotó, mi familia sufrió, mi pareja en ese momento sufrió, yo sufrí. Porque imagínense un mar de emociones contenidas, explotas como un río y está así. Y si tú no sabes remar, pues te va a llevar la chingada. Y ese río luego puede llegar a casas o a a personas que no tienen nada que ver o no es su problema y les afecta. En este caso, el río era yo con mis emociones y las personas eran mi familia, mis amigos, en ese momento mi pareja y así horrible. Entonces, para poder controlar este río hay que esperar a que el agua sace o se cabe. En este caso, yo soy la persona que abastece el agua del río y evidentemente el río va a acomodarse otra vez. Entonces, ese proceso fue muy difícil. O sea, le estoy diciendo que fueron terapias fácil de semanas, casi meses, varios meses, perdón. Pero ayuda mucho porque hay muchas personas que sí pueden llegar a contener sus emociones y pueden hacerlo solas, pero muchas no. Entonces,
Yo te recomiendo que sepas, aunque tú te creas capaz de poder controlar tus emociones, ir a terapia es lo mejor que te puede pasar. Creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque podemos liberarnos correctamente. Por eso se llaman psicólogos, para aquello, porque estudian a las personas, no nada más es por algo más. Puedo decir hoy en día que estoy muchísimo mejor. Del 100% estoy un 90%. ¿Por qué un 90%? Porque el 10% siempre va a estar ahí extrañando a mi mamá. Algo que aprendí es que mamá ya no va a regresar. Simplemente hay que soltarla y quedarnos con los buenos recuerdos que vivimos con ellas, con esa persona. Y hay que honrar esa memoria en lo que cabe. Yo, como la honro, hice un cortometraje. Cada quien tiene maneras de honrar a la persona que amó en su momento. Me refiero a familia o personas que se les fueron a su manera. Y mi manera fue hacer un cortometraje que a fecha que grabo este video se va a exponer en cines y es muy bonito eso. Pero sí hay que trabajarlo y hay que aceptar que muchas veces pues las cosas no son justas porque no era justo, porque muchas personas allá afuera malas y siguen vivas. Mi mamá era una persona buena y ya no está. Pero eso no está en nosotros. Simplemente tenemos que vivir con la conciencia de lo que hicimos y lo que quedó hecho y quedarnos con los buenos momentos, porque tampoco es bueno pensar, yo pude haber hecho más y más y más. Y aunque a veces me pasaba, yo ya no pienso así. Digo, estoy tranquilo, me fui bien con mamá, hice muchas cosas con ella, tengo recuerdos increíbles y creo que es lo que más vale. Y aunque a veces me derrumbo, porque hay días en los cuales digo, mierda, la extraño, porque aunque tengo 24 años, eh, aún la necesito. O sea, imagínense, aún la necesito, pero ya no está en mí. Vivió conmigo 22 años casi y le agradezco por eso. Les recomiendo mucho que si sienten algo así por el estilo, vayan a terapia, háblenlo con alguien que sepan que les va a dar un buen consejo, pero sobre todo no se guarden esos sentimientos y no traten de guardar o sustituir esos sentimientos por otras cosas que no les van a ayudar para nada. Así que, hermanos, este fue el podcast de hoy. Son temas más personales los que les quiero traer en este tipo. El próximo va a ser de una experiencia que pasó este año, al principio de casi pierdo la vida. Lo digo riéndome, por ese momento fue horrible, pero bueno, espero les haya gustado mucho este episodio. Eh, Coméntenme qué les parece. Nos vemos el próximo lunes con un episodio con otra persona, ya un podcast más tranquilo. Pero nada, les agradezco mucho que me hayan permitido escucharme, me hayan permitido expresarme y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de hablar aquí con ustedes de esta manera. No saben lo mucho que se siente bien expresar esto de vez en cuando. Y no se preocupen, porque yo sé que a veces se ve muy mal, pero estamos bien, estoy bien, pues. Eh, Actualmente estoy feliz, soy una persona feliz por lo que vivió con mamá y actualmente soy una persona feliz con mis proyectos, una persona feliz con la persona con la que está, una persona feliz con los amigos que tiene y una persona enfocada en su proyecto, en sus proyectos, pues. Y creo que esa es la mejor manera también de honrar a mi mamá, porque ella siempre me dijo que iba a tener éxito y siempre confió en mí. Hay veces en las cuales mi papá no confía al 100% en lo que yo hago, pero me acuerdo muy bien de mi mamá que me decía, hijo, eres una pistola. Ella decía, no le gusta decir groserías, pero es la pistola. Vas a sobresalir, vas a ser bien chingón. Y eso estoy haciendo, mamá, tratando de progresar en este mundillo. Y repito, soy una persona feliz actualmente. Soy feliz porque tengo a Frijol, que está ya dormido. No lo muestro porque está en mi cama, pero está. Ven. Eso. Porque Frijol está aquí conmigo, que también es un recuerdo de ella. Estoy feliz porque tengo mi familia, porque estoy con alguien que me quiere y la quiero, y estoy con amigos que me quieren y me quieren. Me quieren y los quiero, perdón. Entonces creo que vamos bien. Una vez escuché decir que el arcoíris es después de la tormenta y es verdad. Siempre las cosas se ponen peor cuando van a mejorar. Y en ese punto creo que estamos ya en la mejor parte.
Cuídense mucho, espero que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo el viernes con un video blog que ya mucha gente me ha pedido, pero ya la estamos trabajando. Y el próximo lunes con otro episodio más. Recuerden que estamos en Apple Podcast y Spotify para que nos vean cómo o escuchen cómo las charlas con Beto. Compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.